Bien, buenos días. En primer lugar, agradecer a Valentín, a las compañeras de Esquerra Unida, a los camaradas del Partido Comunista la invitación. Daros la enhorabuena también por la celebración de estas jornadas de un tema tan importante y tan crucial como es la privatización de los servicios públicos, a veces servicios tan esenciales para la vida como es el del ciclo integral del agua. Y lo primero que deberíamos de tener en cuenta, porque siempre que hablamos de la privatización nos centramos en sus dramáticas consecuencias de aumento del coste, de pérdida de la calidad del servicio, de pérdida también de las condiciones laborales de los trabajadores que lo prestan, creo que es importante también enmarcar qué papel tiene la estrategia de privatización de los servicios públicos ahora mismo en este país. Y es importante tener en cuenta que la privatización de los servicios públicos es una estrategia que tiene el objetivo de recomponer el sistema capitalista en el Estado español. Y eso es importante tenerlo en cuenta para saber luego a qué nos enfrentamos en la lucha por la gestión pública de los servicios esenciales. Los dos bloques hegemónicos del capitalismo español, la construcción y las finanzas, cuando entra la crisis económica y hacen crack, se reconvierten para mantener sus tasas de beneficios. Y el capital financiero trasvasa la deuda privada a deuda pública y prioriza el pago de la deuda mediante la reforma de la Constitución del artículo 155 y toda su deriva legislativa, pero aquel sector hegemónico de la construcción se reconvierte para la externalización y la privatización de los servicios públicos que llevan a cabo los ayuntamientos y las administraciones durante la crisis económica, obligados también por una deriva legislativa reaccionaria y austericida que les condena en muchas ocasiones a la externalización y la privatización de los servicios públicos. Y vemos cómo esas grandes empresas de la construcción, que antes hacían casas, ahora limpian colegios, mantienen los parques o gestionan el ciclo integral de agua en nuestras ciudades. Un caso paradigmático es el caso de una de esas principales empresas de construcción, de Fomento Construcciones y Contratas, cómo en estos años de la crisis económica su filial dedicada a la gestión del ciclo integral del agua, Aqualia, ahora mismo aporta la mayoría de los beneficios al conglomerado del grupo FCC. Cómo esas empresas se han reconvertido hacia la prestación de servicios, cómo se han reconvertido hacia mercados mucho más fiables y mucho más estables como el volátil y pinchado mercado de la burbuja inmobiliaria, y es precisamente los mercados de la externalización y privatización de los servicios públicos. Porque decimos que el agua es un derecho, y es un derecho porque es un bien esencial para la vida humana. Todo el mundo, todos los días, necesitamos el agua. Y cuando eso lo mercantilizas, es que todo el mundo, todos los días, son clientes tuyos. Y esa es la estrategia de la privatización hacia mercados mucho más seguros. Y ahora esas empresas que contratan y obtienen contratos de gestión del ciclo integral del agua pueden obtener, por ejemplo, financiación de la banca. Y ponen de aval el derecho a cobro de los recibos de 20, 30 años del municipio del agua que gestionan. Y así nuestro derecho pasa a ser un producto a ser un aval en el mercado financiero. Y todo esto se cierra si además en esas concesiones y en esas privatizaciones esas empresas privadas tienen la capacidad de fijar el precio, elevándolo, como ocurre en la ciudad de Barcelona o la ciudad de Murcia, donde por abastecimiento y saneamiento se pagan ya recibos de más de 500 euros al año. El negocio es redondo, pero también hay que entender que se ha dado en un momento de asfixia de las administraciones locales, como decía antes. Un momento en el que a los ayuntamientos con elevada deuda y trasvasada desde la deuda privada se le está obligando a priorizar ese pago de la deuda, no se le está dando una financiación adecuada mediante la Ley de Haciendas Locales, pero siguen teniendo que prestar servicios a su población que tienen, en caso de la crisis económica, mayores necesidades por las dramáticas consecuencias de la crisis económica. Y ante esta situación, muchos ayuntamientos han optado, erróneamente, por entregar servicios esenciales a la externalización y a la privatización, perdiendo autonomía, recibiendo ingresos rápidos y directos, pero perdiendo autonomía, perdiendo calidad del servicio y perdiendo capacidad en la gestión. Y hay otro error dentro de esta fórmula endiablada, y es que muchas veces esos gastos, esos ingresos que se recibían eran para tapar agujeros o para gasto corriente y no eran invertidos en infraestructuras hidráulicas del ciclo integral del agua que garantizaran que ese ciclo integral del agua era sostenible a largo plazo. Por lo tanto, pan para hoy, pero hambre, mucha hambre para mañana. Y todo esto se ha hecho desde la opacidad, la falta de transparencia y la falta de participación con los agentes sociales. Y eso ha llevado en muchas ocasiones a que la externalización de los servicios públicos, y en el caso del agua, sea caldo de cultivo de las numerosas tramas de corrupción que hemos sufrido en este país, y se ha hablado antes ya de casos como el del canal de Isabel II.
De esta realidad no hemos sido ajenos la ciudad de Zaragoza. Yo, antes de empezar a contar nuestra experiencia, la de 2015 hasta hoy, sí que pondría un hito, que fue el año 2012, cuando Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, con una enorme deuda, fruto de aquella exposición que se ha nombrado también antes, del agua, que lo que hizo, como todos estos grandes eventos en la época de la burbuja, construimos muchas infraestructuras inútiles, puentes que no van a ninguna parte, torres que ahora mismo están vacías, telesféricos que cuelgan y no van a ningún sitio, pues endeudó la ciudad en 400 millones de euros más, prácticamente alcanzando los 1.000 millones de euros. Una ciudad asfixiada, una ciudad que no tenía una financiación adecuada, una ciudad que necesitaba en el año 2012 100 millones de euros de liquidez para el gasto corriente, para mantener el gasto corriente y para mantener los servicios que se venían manteniendo hasta ahora. En ese momento, Aguas de Barcelona, de la mano de la Caixa, llamó a la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza y nos dijo que nos podía ofrecer 100 millones de liquidez para nuestros gastos corrientes y para tapar nuestros agujeros, con una condición, que privatizáramos el abastecimiento del agua a través de una economía mixta, a través de una sociedad mixta, y con la condición de que se pasara de tasa a precio público y ellos fijaran el precio del recibo del abastecimiento. 100 millones de euros para tapar agujeros, para el gasto corriente, a cambio de la privatización del abastecimiento. Afortunadamente, entonces gobernaba el Partido Socialista con el apoyo de Xunta Aragonesista y de Izquierda Unida, tanto Izquierda Unida como Xunta Aragonesista conseguimos paralizar ese proceso de privatización del abastecimiento, que decir que la ciudad de Zaragoza sigue siendo 100% público. No así las otras partes del ciclo urbano del agua, como es el saneamiento y la depuración, que están encomendadas su gestión a una sociedad municipal 100% pública, pero esa sociedad municipal lo tiene externalizado mediante un contrato de gestión a varias empresas privadas. El saneamiento a FCC y la depuración, tenemos dos plantas depuradoras, una a Veolia y otra a Drace, una filial de ACS Florentino Pérez. Este es el escenario que nosotros nos encontramos en el año 2015 cuando entramos a gobernar Zaragoza en común, gobernar también en solitario, con el apoyo de investidura de Xunta Aragonesista y del Partido Socialista, y lo primero que nos planteamos era la recuperación para la gestión pública del contrato externalizado de la depuración, que caducaba en abril de 2016. ¿Y cómo comenzamos a hacerlo? Y esto es una de las enseñanzas a apuntar, generando alianzas sociales para dar esta batalla. Precisamente, siendo conscientes de a los poderosos enemigos a los que nos enfrentábamos, tratamos de generar alianzas con el movimiento vecinal, con el movimiento ecologista y, en nuestro caso, sobre todo, así empezamos alianzas con los comités de empresa que gestionaban los servicios externalizados de esas depuradoras. Fueron ellos los que, con sus denuncias en un primer momento de temática laboral, pero más tarde coordinados con ellos y estudiando los pliegos de condiciones, de incumplimientos de los pliegos de condiciones de estas empresas y, por lo tanto, de minoramiento de la calidad del agua, pudimos empezar a denunciar la situación que significaba la externalización de los servicios del ciclo integral del agua. No teníamos servicio de inspección, de hecho, cuando nosotros llegamos había 140 y 150 contratos externalizados y no tenían servicio de inspección más que 3. Y, por lo tanto, un día, en octubre del 2015, la compañera Teresa Artigas, la otra compañera que sale con el alcalde y conmigo brindando, a las 7 de la mañana nos fuimos a la depuradora. Hicimos una visita sorpresa con el pliego de condiciones, con la información que nos habían facilitado los trabajadores, y en esa visita sorpresa reclamamos que los gerentes de la planta nos enseñaran cómo estaba funcionando la depuración de la ciudad y si realmente se estaba cumpliendo con el pliego de condiciones o no. Evidentemente, los trabajadores tenían razón y ni se estaba cumpliendo el mantenimiento preventivo, faltaban equipos esenciales para la depuración, aparte de que nos estaban efectuando las mejoras ofertadas por la empresa y muchas más cuestiones del pliego de condiciones. A las 11 de la mañana hicimos una rueda de prensa, lo denunciamos públicamente y ahí empezó la confrontación. Ahí empezó la confrontación fundamentalmente con uno de los que se supone que era nuestro socio de gobierno, bueno, socio de gobierno no, apoyo al gobierno, que era el Partido Socialista, porque en el fondo, denunciando esto, estábamos denunciando la dejadez de funciones que el Partido Socialista había hecho en la inspección de esta empresa. Formulamos una sanción que elevamos al Consejo de Administración de la Sociedad Municipal que externalizaba el servicio, y esa sanción finalmente nos impuso, con los votos de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, impidieron que la empresa fuera sancionada. A partir de ahí, como decía, en abril del 2016 caducaba el contrato, nos planteamos la remunicipalización del servicio, iniciamos todos los estudios técnicos necesarios. Nosotros en Zaragoza siempre nos hemos planteado las remunicipalizaciones con 3 criterios, con el cumplimiento de 3 objetivos. En primer lugar, el ahorro económico. No es para nosotros un factor determinante. No pensamos los servicios públicos
sobre la variable económica, pero es cierto que nos permitió ese criterio ganar el debate en la calle. 2, la mejora de la calidad del servicio. Los informes técnicos decían que se ahorraba 500.000 euros si el servicio era 100% público y, evidentemente, había voluntad política de invertir esos 500.000 euros en la mejora de la calidad de la depuración de aguas en nuestra ciudad. Y, en tercer lugar, la estabilidad en el empleo. La subrogación de la plantilla a la propia sociedad, que lo garantizaba los propios informes en base al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la sucesión de empresas y la subrogación como personal laboral indefinido no fijo. Todo se cumplió. Todo el expediente estaba armado, lo llevamos a votación al Pleno Municipal y, otra vez más, tan solo Xunta Aragonesista y Zaragoza en Común apoyamos la remunicipalización del servicio y se tumbó con los votos del PSOE sumados a la derecha para hacer políticas de derecha como es la privatización de los servicios públicos. A partir de ahí, el bloque de PP, PSOE y Ciudadanos empezó una contraofensiva. Y con sus votos forzó una comisión de investigación en la Sociedad Municipal de Ecociudad, que es la que gestiona esas dos partes del ciclo integral del agua, del abastecimiento y la depuración. Una comisión de investigación que finalizó con un dictamen votado única y exclusivamente por estos tres grupos políticos, donde se intuía acusaciones de delitos graves, tanto al alcalde como a la compañera Teresa Artigas o como a mí. Y ese informe, esas conclusiones final, las elevó la Fiscalía hace 6 meses. Aquellos que habían trabajado por la inspección de los contratos externalizados, por la vuelta a lo público de los contratos privatizados, acababan siendo atacados por ese bloque de PP, PSOE y Ciudadanos. Una estrategia que no es distinta y que se ha dado en otros ayuntamientos del cambio, como el caso de Madrid, donde ha habido también denuncias al compañero Sánchez Mato o a la compañera Celia Mayer. Finalmente, hace un mes, la Fiscalía ni siquiera lo admitió a trámite, ni siquiera lo pasó a un juzgado de instrucción, y finalmente aquello se archivó. Y ahora mismo la situación es que aquel contrato que se volvió a externalizar, desgraciadamente, en abril del 2016, fue un contrato que se externalizó por 2 años y que caduca ahora otra vez en abril del 2018. Y que gracias a la Ley de Capitalidad aprobada en las Cortes de Aragón, las sociedades municipales, la Junta General, ahora es el Gobierno de la ciudad. Y es el Gobierno de la ciudad el que tiene la competencia de nombrar al Consejo de Administración. Y con esta nueva realidad vamos a afrontar la remunicipalización de la depuración, que caduca en abril de 2018, y del alcantarillado y del saneamiento, que caduca en abril del 2019, justo al final de la legislatura. Los informes están preparados y aquí, como decía, 3 enseñanzas. Una, ser conscientes de a lo que nos enfrentamos, de los numerosos poderes económicos y los numerosos tentáculos y trabas que nos van a poner e impedimentos que nos van a poner a todos los niveles. Para eso hay generar alianzas sociales en el tejido vecinal, en el tejido laboral, en los movimientos sociales. Y, en tercer lugar, hacer pedagogía a la ciudadanía. Y nosotros, cuando, por ejemplo, hicimos aquella visita a la depuradora, hay que explicar de una manera muy pedagógica que la externalización de los servicios públicos, al final, lo que ha supuesto es peor calidad del servicio, mayor coste económico directa o indirectamente a través del recibo, a través del ayuntamiento, y lo que ha supuesto también es un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Y que, por lo tanto, si generamos esas alianzas sociales y si somos pedagógicos, esta es una batalla que sin duda se puede ganar y se pueden dar cambios como han hecho los compañeros y las compañeras de Valladolid. No.